génica en eucariotes, que es un proceso un poco más complejo. Bien, vamos a ver. Vamos a esperar que me salga la presentación. Como les decía, vamos a estudiar los procesos que tienen que ver con la regulación de la expresión génica. Acá pueden ver en su pantalla una imagen de una estructura que se llama operón. Entonces, ahorita yo sé que la ven, a lo mejor no la entienden, pero mi objetivo es que al final de la clase ustedes pues ya logren comprender todos los elementos que están incluidos en esa imagen. Así que si nos queda un poquito de tiempo, vamos a regresar a esta imagen al final para que ustedes puedan ver que ya van a entender todo eso que está ahí puesto. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con la clase. Todavía falta gente por ingresar, quiero ver. Creo que sí. Vamos a terminar. Esperar que ingresen. Ok. Bien. Entonces, como vamos a hablar de cómo se regulan los genes, cómo se regula la expresión de los genes, vamos a recordar diferentes situaciones para que entremos en contexto. La primera es recordar de que adentro de las células, sobre todo en el núcleo celular, está contenido la mayor parte de nuestro genoma. Ahí está contenido el material genético. Entonces, ese material genético contiene, en el caso de los seres humanos, alrededor de 30.000 genes que se tienen que administrar. Entonces, esos 30.000 genes que están ahí en el núcleo no se van a expresar todos de una sola vez. Esos 30.000 genes pues tienen un orden, tienen una organización para poder expresarse en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a ver este día. Entonces, recuerden pues que está ese ADN que contiene el material genético. Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo se regula la expresión de los genes. El gen, recuerden que es una secuencia de ADN que nos va a permitir obtener un producto, es decir, que codifica para un producto. ¿Y cuáles son los productos? Es decir, ¿cuál es el resultado de la expresión de los genes? Recuerden que el resultado de la expresión pueden ser ARNs de diferentes tipos que se forman mediante un proceso llamado transcripción o pueden ser proteínas. Entonces, ahí tenemos que el ADN, pues los genes van a poder expresarse formando como resultado ARNs y proteínas. Pero es un proceso sumamente regulado. Tiene que estar muy, pero muy controlado. Bien, acá pueden ver en esta imagen. Fíjense, todas estas células en los organismos pluricelulares hay una gran variedad de células que están formando tejidos. Ahí pueden ver ustedes en la imagen hay células de hueso llamadas osteocitos que tienen una forma y una función determinada que es totalmente diferente a las células del cartílago, a los condrocitos. Y estas a su vez son diferentes en forma y función a las células musculares. Y así cada una de las células que forman nuestro organismo tienen diferente forma y tienen diferente función. Pero todas vienen de una célula primordial indiferenciada. Es decir, que todas, por pertenecer a un mismo organismo, toditas las células de este organismo contienen el mismo genoma en su interior, contienen el mismo genoma. Entonces, ¿cómo es posible que si las células son tan diferentes, todas tengan el mismo genoma? Y eso se responde, pues, de que cada célula va a tener encendidos o funcionando un conjunto de genes determinado que es diferente a los genes que van a estar activos y funcionando en otras células. Es decir, que en cada una de las células existirán diferentes productos génicos y eso es lo que las hace diferentes unas a otras a pesar de tener el mismo genoma y de provenir de la misma célula madre indiferenciada. Entonces, lo que las diferencia es que todas tienen diferente combinación de genes activos que nos dan un conjunto de productos, ya sean ARN y proteínas,
que definen la función de cada una de esas células. Entonces, parte de la función de la regulación génica es eso, que cada célula pueda ser diferente a otra y que ejerzan diferentes funciones para que nuestro organismo tenga total equilibrio. Bien, vamos a ver entonces, ¿en qué consiste la regulación de la expresión génica? ¿Qué es eso de la regulación de la expresión génica? La regulación de la expresión génica son un conjunto de mecanismos que tiene la célula para regular la expresión de los genes, para controlar cuáles genes van a estar activos y cuáles no van a estar activos. Es decir, que a través de la regulación de la expresión génica se controla la cantidad de producto que van a hacer esos genes y el momento justo en que un gen debe activarse y debe desactivarse. Bien, por eso se dice que la expresión génica es diferencial, es decir, que no se hace toda al mismo tiempo. Para cada gen se tiene que expresar en un momento determinado, en un lugar determinado y bajo una condición determinada. Por eso se dice que la expresión génica es diferencial. Ahí pueden ver cómo a partir del ADN, ahí están contenidos los genes, se forman productos, que pueden ser ARNs y proteínas, pero no todas se sintetizan en todas las células, ni todas se sintetizan en el mismo momento de la misma célula. Entonces es un proceso que tiene que ir siendo graduado y regulado para que haya un control y exista el equilibrio y la homeostasis, es decir, para que exista salud, ese control de la expresión génica es fundamental. La regulación génica pues, se da en diversos puntos. Ahí pueden ver, el principal punto donde se regula la expresión de los genes es en el que está aquí marcado con el número 1. Es cuando a partir de una molécula de ADN se va a transcribir una de ARN. Es decir, que el principal punto de control para regular la expresión génica se da a nivel de la transcripción. Es el primer paso de todo ese proceso que ustedes ven en la imagen. Entonces, este proceso es súper importante para que se regule los genes, porque si se necesita, pues se va a llevar a cabo, si se necesita un producto en la célula, se va a llevar a cabo la transcripción de un gen determinado y tiene que pasar por todo ese proceso. Entonces, si no se necesita, pues en este punto no se va a realizar la transcripción para no gastar energía y hacer todo el proceso. Sin embargo, la transcripción y el control transcripcional tiene como otros puntos que también participan en la regulación. Si ya se dio la transcripción y se obtuvo un transcrito primario, acuérdense que los RNA cuando se producen de forma inmadura, en forma de pre-RNAs. Entonces tienen que sufrir un proceso de maduración o de procesamiento. Entonces hay un control también en esos mecanismos de procesamiento. Entonces ese es un proceso que también va a estar regulado. El paso de RNA inmaduro a un paso de RNA maduro. Ahí también podemos tener otro punto de control de la regulación en la expresión génica. Cuando ya se maduró el ARN, en este caso el ARN mensajero, él va a hacer su función en el citosol, pero ahorita está en el núcleo. Hay un proceso también para que salga del núcleo hacia el citosol. Recuérdense que tiene que atravesar el poro nuclear, tiene que usar aquellas moléculas exportinas, tiene que realizar una serie de procesos que requieren energía. Entonces, ese transporte del RNA del núcleo hacia el citosol también es un punto de control para regular la expresión de los genes. Luego, cuando ya el ARN, en este caso el mensajero que nos han puesto en el ejemplo, ya está listo en el citosol, se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas a partir de la traducción. Y todos esos son procesos que ya estudiaron. Entonces, esa traducción también constituye un punto de control para regular esa expresión de la regulación génica. Finalmente, cuando la proteína ya está sintetizada, se sintetiza, digamos, la mayoría de manera inactiva. Debe haber un proceso de procesamiento, un paso extra, donde se tiene que activar a través de procesos de
procesamiento post-traduccionales, modificaciones post-traduccionales para que la proteína finalmente esté activa. Entonces, la regulación de la expresión génica se lleva a cabo a partir de esos 5 puntos de control que aparecen aquí, pero el principal control está a nivel transcripcional durante la transcripción para que se controle cuáles son esos genes que tienen que activarse y cuáles no deben activarse. Muy bien. Ahora, fíjense, ¿cuál es la importancia de que la expresión génica se lleve a cabo, de que esa regulación de la expresión génica se lleve a cabo? Fíjense, una de las cosas más importantes que permiten la regulación de la expresión de los genes es que la célula se adapte a los cambios en el medio. Entonces, a través de la regulación de la expresión génica, la célula tiene esa capacidad de captar una señal del exterior, puede ser una hormona, puede ser un metabolito, etcétera, y ese metabolito es captado por un receptor y genera una señal al interior de la célula. Entonces, esa cascada de señalización, es decir, esa transmisión del mensaje que ha traído esta señal, llega hasta el núcleo celular. Ahí se da la regulación en la expresión génica, se van a activar genes para que se regule una vía metabólica, por ejemplo, o para que hayan cambios en el citoesqueleto. Por ejemplo, si la célula se va a dividir y tiene que modificar el núcleo se tiene que desarmar. Entonces, todos esos cambios en el citoesqueleto vienen a través de la regulación de la expresión génica, es decir, a través de la activación y apagar genes que nos trajo esa señal. Entonces, gracias a la regulación de la expresión génica, la célula es capaz de adaptarse a las condiciones del medio, de captar señales y adaptarse a esas señales para que la célula pueda responder a los cambios que sean necesarios. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes que permite la regulación de la expresión génica. En segundo lugar, también la expresión de la regulación de la expresión génica permite que a partir de células indiferenciadas se generen células totalmente diferentes con diferentes funciones. Por ejemplo, aquí células indiferenciadas en un proceso de maduración van a ir apagando los genes que sean necesarios y encendiendo los genes que sean necesarios para que esa célula se convierta en un glóbulo blanco y produzca las proteínas necesarias para defendernos de patógenos, pues esta pertenece al sistema inmune. Lo mismo pasa, por ejemplo, que cuando a partir de esa célula indiferenciada, la expresión de la regulación de la expresión génica nos va a llevar a de que se enciendan los genes, por ejemplo, de la hemoglobina, para que se fabrique hemoglobina al interior del glóbulo rojo y él pueda captar el oxígeno, que es una de sus principales funciones. Y así con cada una de las células, es decir, que la regulación en la expresión de los genes nos permite tener diferentes células en diferentes tejidos y con diferentes funciones. Entonces, resumiendo, ¿qué permite la regulación de la expresión génica? Permite que la célula se adapte al medio y que se diferencie, es decir, que surjan células de diferentes formas y con diferentes funciones para que jueguen un papel importante en cada uno de los tejidos. En esta siguiente diapositiva pueden ver ahí ustedes el proceso de diferenciación celular que se lleva a cabo gracias a este proceso de la regulación de la expresión génica y pueden ver cómo a partir de 2 células, que son el óvulo y el espermatozoide, pues inicia una nueva vida. Empieza el cigoto y empiezan una serie de divisiones celulares, una serie de mitosis que empiezan a generar células en un principio indiferenciadas. Y a partir de estas células que no son diferenciadas, pero que son totipotenciales, porque tienen la capacidad de generar todo tipo de células, van a empezar a activarse los genes que sean necesarios y van a empezar a inactivarse los otros genes que no sean necesarios para convertirse en células de los diferentes tejidos, en células de hueso, en células de músculo, piel, nervio, etcétera, que van a formar los órganos de ese nuevo ser. Entonces, la diferenciación celular que nos permite la regulación de la expresión génica es un fenómeno fundamental durante la embriogénesis para que se formen todos los órganos y las células se especialicen y se diferencien
y podamos formar un nuevo ser con todas las capacidades que eso conlleva. Bien. Ahora bien, hablando siempre de la diferenciación celular, vamos a ver un poco cómo funciona esto de la diferenciación celular en relación a la regulación de la expresión génica. Ya dijimos que en nuestro genoma tenemos, digamos, alrededor de 30.000 genes y todas las células llevan esos 30.000 genes en su genoma, al interior. Aquí vamos a hablar de 3 genes en específico. De esos 30.000 han tomado esos 3 que ustedes ven ahí en la imagen como ejemplo. Han tomado como ejemplo el gen de la epinefrina, que es un neurotransmisor, es una catecolamina, es la misma adrenalina, el gen que produce miocina y el gen que produce la amilasa. Esos son 3 ejemplos de genes. Entonces, la miocina, el gen que produce la miocina, sabrán que la miocina es una importante proteína presente en el músculo que permite la contracción. Y la amilasa es una proteína con capacidad enzimática, es una enzima que está presente en la saliva, está presente en el páncreas, para poder degradar almidón, para poder degradar carbohidratos que nosotros ingerimos. Entonces están presentes estos genes en todas las células. Pero ¿qué pasa? En la célula del cerebro va a estar apagado el gen de la miocina, pues no se necesita producir miocina en una célula cerebral. Va a estar apagado el gen de la amilasa porque en la célula cerebral no va a llevar a cabo la función de degradar el almidón, pero en cambio va a tener encendido el gen que codifica para epinefrina, que es un neurotransmisor que facilita la transmisión del impulso nervioso. Entonces este gen en esta célula en especial va a estar encendido y estos 2 apagados. Pero ¿qué pasa en la célula muscular? Ahí va a estar encendido el gen de la miocina, porque la célula muscular necesita de esa proteína para poder hacer el fenómeno de contracción y relajación propio de esa célula. Y va a tener apagado el de la epinefrina, pues la célula muscular no va a producir epinefrina ni va a producir amilasa. Y lo mismo pasa con las células de las glándulas salivares o salivales. En ese caso, va a estar apagado el gen de la epinefrina y de la miocina y no se van a producir esas proteínas, pero sí va a estar activo el gen de la amilasa. ¿Por qué? Porque en esta célula se tiene que producir esa enzima para poder degradar el almidón que consumimos en la dieta. Y es así como en unas células van a estar activos unos genes que nos van a dar un producto determinado porque es útil en esa célula, y en otras va a estar apagado porque no es útil en esa célula. Entonces, gracias al proceso de expresión génica y de su regulación, es que se puede llevar a cabo esa diferenciación celular. Ese apagado y encendido de genes tiene mucho que ver con un fenómeno llamado epigenética, que van a estudiar ustedes en una clase posterior. Pero se los adelanto, pues ese proceso de encendido y apagado de genes lo van a conocer más a fondo cuando vean la clase de epigenética. Son procesos específicos para echar a andar, para activar o inactivar genes. Ahora fíjense, acá tenemos la misma célula. De este lado está una célula normal, ustedes la pueden ver que tiene una forma cuadradita y que produce ciertas proteínas. Para esta célula es normal que el gen A esté activo y produzca como se exprese formando 2 copias de esta proteína. El gen B en esta célula particular está inactivo, está silenciado, está apagado, no produce nada, no se expresa. Y el gen C está activo y produce o expresa una copia de una proteína. Y eso es lo normal para que esta célula ejerza su función. Entonces, eso se lleva a cabo gracias a los mecanismos correctos de la regulación de la expresión génica. Pero, ¿qué pasa si esos mecanismos de regulación fallan? Aquí, por ejemplo, gracias al fallo de esos mecanismos de regulación en la expresión génica, se apagó el gen A, que normalmente estaba activo. Se encendió el gen B, que normalmente para esa célula estaba inactivo, y empezó a expresarse con un montón de proteínas que no son normales para esa célula. Y el gen C está mutado, y al estar mutado produce proteínas que no son útiles para la célula. Entonces, ¿qué pasa si los mecanismos de regulación génica fallan? La célula
se convierte en una célula potencialmente cancerosa y puede llevar a la persona a sufrir de un proceso de cáncer. Entonces, por eso es que son tan importantes y estos procesos deben estar cuidadosamente regulados. Muy bien. Ahora bien, como les dije, el principal punto para regular la expresión de los genes se da a nivel de la transcripción, es decir, al inicio de todo el proceso, a nivel de la transcripción. Entonces, para regular la expresión génica a nivel de la transcripción, se requieren de 3 elementos. Los genes, que ya hablamos de ellos, secuencias de ADN reguladoras y proteínas reguladoras génicas. Aquí lo pueden ver en este esquema. Para que se dé la regulación de la expresión génica a nivel transcripcional, se requiere del gen, que es esta secuencia de ADN aquí, coloreada en verde, que es la que se va a transcribir. Se requiere también de secuencias de ADN reguladoras y de proteínas reguladoras génicas. Estas proteínas reguladoras van a hacer interacción con las secuencias de ADN reguladoras para poder echar a andar la transcripción, si es necesario, o para que se frene la transcripción si ya no se necesita que ese gen se esté transcribiendo. Entonces, ese conjunto de proteínas génicas interactúan de diferentes maneras con las secuencias reguladoras de ADN y llevan a, si son proteínas que van a inhibir y que las ven con signo negativo, van a parar el trabajo de la ARN polimerasa, que es la enzima que se encarga de la transcripción, y se detendrá la transcripción. Ahora bien, si esas proteínas génicas se interaccionan con el ADN y son de esas que favorecen la transcripción, en ese caso, esa interacción de estas proteínas con las secuencias reguladoras permitirán que se lleve a cabo la transcripción de esos genes para la célula en ese momento. Entonces, a nivel transcripcional participa el gen, participan las proteínas reguladoras génicas que hacen interacción con secuencias de ADN llamadas reguladoras. Bien, entonces aquí está como un resumen de todo esto que hemos hablado. Existen diferentes tipos de diferentes niveles de regulación. El principal está a nivel de la transcripción, es decir, el paso de ADN a ARN. Entonces aquí lo pueden ver, está el gen, acá están las secuencias reguladoras, acá pueden ver el gen y las diferentes secuencias reguladoras. Cuando llegan diferentes proteínas y hacen interacción con esas secuencias reguladoras, pues se da el proceso de transcripción. Aquí pueden ver que ya ocurrió el proceso de transcripción, entonces aquí van a entrar en juego otros puntos de control, que son el punto, por ejemplo, en este caso, de la maduración del ARN. Aquí pueden ver cómo se van a empezar a añadir un casquete en la región 5', porque es un ARN mensajero el que se ha formado. Se coloca la cola poli-A en el extremo 3', se cortan los intrones, se dan empalmes de exones y aquí tienen ya listo el ARN mensajero. Entonces ese es el segundo nivel acá para poder regular este proceso, que son esas modificaciones o maduración que sufre el pre-ARN para convertirse en ARN maduro. Luego este ARN maduro va a salir al núcleo y en esa salida hay un tercer punto que nos contribuye a la regulación de la expresión génica. Luego, cuando ya está este ARN en el citosol, se da la traducción, se convierte de bases nitrogenadas, pasa a un lenguaje de aminoácidos para formar proteínas. Entonces, ese proceso de traducción es otro nivel de regulación para este proceso y finalmente se da al último nivel con las modificaciones posttraduccionales antes de que la proteína esté activa. Cuando ya se hacen esas modificaciones posttraduccionales, la proteína termina funcional y ya el gen terminó su expresión en una proteína que va a hacer su efecto en la célula. Entonces, todos esos pasos que ustedes ven acá son pasos que de alguna manera van a estar regulando la expresión de los genes y el principal es la transcripción. En ese punto se lleva a cabo la principal regulación de la expresión génica. Entonces, esto es la primera parte de la clase donde hemos hablado en general de los mecanismos de la regulación, de la expresión de la regulación génica
y sus partes, cómo se lleva a cabo. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la clase, que ya es esto de la regulación en la expresión génica directamente en procariotas. Bien, fíjense que existen dos tipos de enzimas dentro de los organismos procariotas. Hay enzimas que son constitutivas, llamadas también enzimas no reguladas. ¿Cuál es la característica de estas enzimas? Son enzimas que siempre se van a estar produciendo en las células, siempre están presentes, por lo tanto los genes que las producen van a estar siempre activos. Esas enzimas son, por ejemplo, las enzimas de la glucólisis. Pues la glucólisis es una vía universal y esas enzimas tienen que estar presentes siempre porque la glucosa es el principal combustible para las células procariotas y deben estar degradando glucosa. Entonces, en ese caso, las enzimas de la glucólisis son enzimas constitutivas que van a estar presentes siempre, por lo tanto, los genes que las producen siempre están expresándose, siempre están activos. Pero existen otras enzimas que se les llama reguladas. A estas enzimas reguladas necesitan de una condición especial en el medio donde se encuentran para que se produzcan o se dejen de producir. En ese caso, puede ser de que la enzima se esté produciendo y se deje de producir, o puede ser que la enzima no se esté produciendo, pero ante un cambio en el medio sea necesario que se produzca. Es decir, que los genes van a estar apagándose y encendiéndose dependiendo de las condiciones del medio. Las enzimas reguladas se dividen en dos, inducibles y reprimibles. Las enzimas inducibles son aquellas que normalmente no se están produciendo, pero si hay un estímulo en el medio que indica que deben producirse, su producción se induce, por eso se llaman inducibles. Si su producción se induce ante un estímulo del medio y empiezan a activarse los genes que estaban apagados para que se produzcan esas enzimas. Esas son las inducibles. Las reprimibles o represibles son aquellas que sí se están produciendo normalmente. Siempre se están produciendo, pero llega un estímulo en el medio y eso indica que esas enzimas ya no se van a seguir produciendo. Entonces se reprimen. Es decir, que se apagan los genes que estaban encendidos y estas enzimas represibles dejan de producirse y dejan de funcionar, pues así es requerido en ese momento. Entonces, en este marco es necesario que entiendan esto para poder entender cómo se regulan los genes en las células procariotas. Muy bien, entonces en base a estas enzimas que son inducibles y represibles, vamos a tener procesos de inducción enzimática. Entonces, ¿qué es eso? Ya les había explicado. La inducción es cuando las enzimas no se están produciendo, pero debido a que en el medio llega un inductor, se encenderán los genes que las producen y se van a empezar a producir esas enzimas. Entonces eso es inducción. No estaban y un estímulo del medio induce su producción. Ese estímulo se le llama inductor porque va a inducir la producción de las enzimas. Generalmente pertenecen estas enzimas a vías catabólicas, es decir, que degradan sustratos. Bien. Ahora bien, también existe el otro proceso, que es el de represión enzimática, que es lo contrario, que son enzimas que normalmente sí se están produciendo, pero gracias a un estímulo, es decir, a la presencia de una molécula, que en este caso no se llama inductor, sino correpresor, porque colabora con la represión, eso va a hacer que se apaguen los genes que estaban produciendo esas enzimas. Y al apagarse, pues las enzimas se dejan de producir y así ya no funcionan más. Entonces, esta es una forma de cómo trabajan esos organismos procariotas en base a inducción y represión de enzimas. Bien, estas enzimas reprimibles o represibles, por lo general, pertenecen a vías anabólicas o donde se están sintetizando algún sustrato que es importante. Entonces, hoy sí vamos a entrar de lleno a el conocimiento de cómo se da la regulación de la expresión génica en procariotas. Lo que vamos a hablar ahora se ha estudiado en una bacteria llamada E. coli o Escherichia coli,
que está de forma muy abundante en la flora fecal. En el intestino grueso, en nuestro colon, la pueden encontrar de manera abundante. Y como es una bacteria que se puede reproducir con gran facilidad, pues lo toman los científicos para poder estudiarla. Y para que entiendan acá el contexto de esto de que vamos a hablar de la regulación génica, acá E. coli le está contando que para ella, para esta bacteria, el nutriente favorito es la glucosa. Ella se alimenta preferentemente de glucosa. Pero si en el medio donde ella vive no hay glucosa, se puede adaptar a usar la lactosa. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo para que puedan entender lo que vamos a ver ahora. Y les sugiero de que tomen nota para que se les facilite entender cómo se lleva a cabo esta regulación. Bien, en las células procariotas como E. coli, la transcripción se lleva a cabo a través de una estructura llamada operón. ¿Qué es el operón? Es una unidad de transcripción, es decir, es un fragmento de ADN que está adecuado de tal manera para que ocurra la transcripción de genes y la expresión de genes de manera coordinada. Eso es un operón y ya vamos a ver cómo está formado. Y de acuerdo a lo que habíamos hablado, que habían enzimas inducibles y reprimibles, habrán operones que son inducibles, como es el caso del operón lactosa, que funciona dentro de E. coli. Ese operón lactosa es inducible. ¿Por qué? Porque normalmente está apagado, es decir, que como ella se alimenta preferentemente de glucosa, el componente que lleva a degradar lactosa está sin expresarse. Entonces, cuando llega la lactosa al medio, se va a inducir la producción de proteínas relacionadas para degradar la lactosa. Por eso ahí se dice que es inducible, está apagado, y cuando hay lactosa y ciertas condiciones en el medio, se activa, se induce. Y vamos a estudiar otro operón que es reprimible, que es el operón triptófano. En este caso, este operón está activo, pero cuando hay ciertas condiciones en el medio, se reprime el operón y se dejan de expresar las proteínas y los genes que estaban relacionados a la síntesis del triptófano. Eso lo vamos a estudiar con calma ahorita en esta parte de la clase. Bien, entonces acuérdense, operón es una unidad de transcripción, ya se las voy a enseñar. Este es el genoma de E. coli. E. coli tiene un genoma circular, pequeño, formado de alrededor de 4 por 10 a la 6 pares de bases, es relativamente pequeño, y acá pueden ver de que él funciona por operones. Tiene operones para producir diferentes aminoácidos, por ejemplo, la lactosa, el triptófano, la serina, la arginina. Entonces son operones que se dedican a producir enzimas relacionadas para fabricar estos aminoácidos, ¿sí? Y en este caso tiene el operón LAC, que es para sintetizar enzimas que le ayuden a degradar lactosa. Entonces vamos a estudiar solamente estos dos operones que pertenecen al genoma de E. coli, el operón LAC o operón lactosa y el operón TRP o operón triptófano. Son los dos que vamos a estudiar. Uno es inducible en el caso del operón LAC y otro es reprimible en el caso del operón TRP. Entonces ahí pueden ver que en procariotas se da la transcripción y coordinadamente de un solo se está dando la traducción para que se expresen las proteínas que sean necesarias en la célula procariota. Hay una transcripción y traducción acopladas. Bien, entonces aquí entramos a conocer cómo está estructurado un operón. Eso que ustedes tienen en pantalla es un operón. ¿Cómo está formado? Es una unidad de transcripción a través de esta estructura se van a llevar a cabo la expresión de los genes para codificar proteínas. Y eso lo hace de manera coordinada. Bien, entonces el operón es una secuencia de ADN que está formada de la siguiente manera. Tiene una secuencia reguladora, representada aquí con la R, o gen regulador. ¿Para qué sirve el gen regulador en un operón? Para producir una proteína que se llama represora. Entonces, el gen regulador codifica para una proteína
represora. Tiene una región promotora, que es el sitio donde se va a colocar la ARN polimerasa para efectuar la transcripción. Entonces, el sitio promotor es ese sitio donde se une la enzima para generar transcripción. El sitio operador sirve para que se coloque la proteína represora que se codificó a partir del gen regulador. Esta proteína represora que les habla acá, que es producida a partir del gen regulador, se coloca en el operador. Y ya vamos a ver para qué. Entonces, la función del operador es alojar a la proteína represora. ¿Para qué? Para que la transcripción no se lleve a cabo cuando así es necesario. Luego, después de que ya vimos esta parte, que es como la parte reguladora del operón, vamos a conocer ahora los genes que van a producir las proteínas necesarias para la bacteria. En este caso se llaman genes estructurales y en este caso, en esta imagen, aparecen 4 genes estructurales que van a sintetizar 4 proteínas distintas relacionadas a una vía en específica. Por ejemplo, si este fuera del operón lactosa, estas enzimas, estas proteínas que se van a producir a partir de los genes estructurales, estarán relacionadas con la degradación de la lactosa. Es decir, que la función de los genes estructurales, que son estos que están acá uno a la par del otro, es codificar proteínas estructurales que la bacteria necesita para su funcionamiento. Entonces, esta es la estructura de un operón en general. Hoy vamos a estudiar específicamente los 2 operones que ya les había dicho. ¿Cuál es el primer operón que vamos a ver ahora? Es el operón. Esto lo leen después, es lo mismo que les acabo de explicar. Es el operón lactosa, llamado también operón LAC. ¿Sí? Entonces les enseño cómo está estructurado. Como ya les había dicho, tiene un gen regulador que se encarga de codificar a la proteína represora. En el caso del operón LAC, el gen regulador se denomina I latina, aquí la pueden ver. Se representa con I latina y funciona para codificar a una proteína represora. Esa es la función del gen regulador. Luego tiene una parte promotora. El promotor es el sitio donde se va a colocar la ARN polimerasa para poder efectuar la transcripción. Tiene un sitio operador donde se coloca el represor cuando es necesario que el represor esté colocado ahí. Entonces, el operador es el sitio para la proteína represora. Y fíjense, tiene aquí dentro del promotor una zona llamada CRP o sitio CRP. Ahí se van a colocar proteínas especiales que van a favorecer la actividad de este operón. Entonces, no se olviden de ese sitio CRP que tiene una función importante para la regulación de este operón. Bien, este es un operón inducible, es decir, que normalmente está apagado. ¿Por qué? Porque la bacteria prefiere degradar glucosa. Entonces, si hay glucosa, este operón no se va a activar, va a estar apagadito. Bien, entonces, esta es la estructura de la parte reguladora del operón lactosa. Ahora vamos a conocer los genes estructurales del operón lactosa. En este caso son 3. Está el gen Z, que codifica para una proteína llamada beta-galactosidasa, que es una enzima. Está el gen Y, que codifica para una proteína llamada permeasa, que sirve como canal. Y ya vamos a ver su función. Y también el gen A, que codifica para una enzima llamada acetilasa o transacetilasa. Entonces, esos son los 3 genes reguladores que codifican para diferentes proteínas, todas relacionadas con la degradación de la lactosa. Bien, entonces estos 3 son genes estructurales, el gen regulador y la parte promotora, que tienen los diferentes sitios que ya les mencioné, el operador y el sitio CRP. Bien, este es el operón LAC. Hoy vamos a ver esto para que ustedes conozcan para qué sirve el operón LAC. Ya les había dicho, normalmente la E. coli se alimenta de glucosa. Y eso es lo normal, la glucosa es su combustible, hace glucólisis y se genera energía a partir de la glucosa.
Ahora, si disminuye la glucosa o desaparece la glucosa, pero hay lactosa, el operón LAC se va a activar, va a producir una proteína llamada permeasa que le va a permitir a más lactosa ingresar al interior de la célula para que sirva de combustible. Y va a codificar también el operón LAC a la beta-galactosidasa, que es una enzima que se encarga de degradar a la lactosa en sus partes componentes, que son la glucosa y la galactosa. Entonces, la beta-galactosidasa se encarga de dividir ese disacárido para que se formen sus monosacáridos correspondientes. Entonces, cuando haya galactosa en el medio y ya no haya glucosa, se va a activar el operón LAC para producir permeasa y para producir beta-galactosidasa y poder aprovechar la energía contenida en la lactosa y que sea su fuente de producir energía. Bien, esa enzima beta-galactosidasa que produce el operón LAC hace este proceso. Miren, aquí tienen a la lactosa. Es un disacárido que está unido por un enlace oglicosídico de tipo beta 1,4. Entonces, ese enlace, la beta-galactosidasa, lo va a romper para que de ser un disacárido va a generar los monosacáridos correspondientes, que son la galactosa y la glucosa. Pero la beta-galactosidasa, para poder hacer ese proceso de romper la molécula y generar monosacáridos, necesita de un proceso intermedio. Primero, genera un isómero de la lactosa que se llama alolactosa. Esa alolactosa es un isómero donde la lactosa contiene un enlace glicosídico tipo beta 1,6. Lo normal es que sea beta 1,4. Entonces es solo un isómero de la lactosa llamado alolactosa y que es muy importante porque la alolactosa va a ser el metabolito responsable de la activación del operón LAC. Y luego que se formó la alolactosa, ya separa el enlace glicosídico y genera a la glucosa y a la galactosa por separado para que brinden su energía. Bien, esta la vamos a pasar, vamos a ir directo a esta. Entonces, ¿cómo funciona este operón LAC? Bien, fíjense, acá tenemos al gen regulador llamado I. El gen regulador codifica para una proteína represora. La proteína represora, en el caso del operón LAC, se sintetiza de manera activa. Entonces, al nomás se sintetiza, se va para su puesto de trabajo. Acá lo pueden ver. Su puesto de trabajo es el O, que es el operador, el sitio operador. Entonces, normalmente, este gen I codifica para esta proteína y esta proteína se coloca en el sitio operador. Esta proteína represora, como su nombre lo dice, está deteniendo, está reprimiendo la transcripción. En ese caso, que está el represor puesto en el operador, el operón no funciona. La polimerasa no puede hacer el trabajo de transcribir los genes estructurales, entonces no hay expresión génica en ese caso. Y eso es lo normal para este operón. El operón LAC normalmente va a estar apagadito. No va a estar transcribiéndose porque la E. coli se está alimentando de glucosa. Entonces no se necesita estas enzimas para degradar lactosa. No se producen. La célula no va a hacer trabajo si no es necesario. Es muy, muy ahorrativa. Bien, pero ¿qué sucede si ahora hay lactosa en el medio y se acabó la glucosa? Ya no tiene glucosa que comer. Esa lactosa, específicamente la alolactosa, se une a la proteína represora que produjo el gen regulador. Esa proteína represora se une a la alolactosa y se inactiva, sufre un cambio conformacional de tal manera que ya no se puede ir a colocar al sitio operador. Entonces, en ese caso, la ARN polimerasa tiene el espacio libre, tiene el campo libre para ir a transcribir estos genes estructurales. Entonces, si hay lactosa, el represor no se une al operador y se activa el operón. Entonces es como que fueran el represor y la lactosa grandes amigos, grandes cheros. Imagínense eso. Y cuando llega la lactosa, le dice, hey, venite vos, vamos a tomarnos un café, una cerveza, no sé, lo que a ustedes más les guste.
Entonces aquí los dos juntitos se unen. De esa manera el represor no se presenta a su puesto de trabajo, que es el operador. Entonces la polimerasa hace de las suyas y transcribe. Y se generan las proteínas necesarias para degradar lactosa. Entonces el inductor en ese caso es la lactosa. El inductor induce que se active el operón para que se produzcan las enzimas necesarias para degradar la lactosa y que la bacteria tenga energía. Bien, este es el mismo operón LAC, pero he puesto de otra manera para que lo entiendan. Es el mismo proceso. Miren, aquí está el gen regulador. El gen regulador codifica para la proteína represora. La proteína represora, si hay lactosa y no hay glucosa, se unen. Específicamente recuerden que es la alolactosa, el inductor, y así el represor se inactiva. Si el represor está inactivo, aquí pueden ver cómo la polimerasa, a partir de su sitio, va a empezar a realizar la transcripción de estos genes. Aquí se está generando el ARN, se está llevando a cabo el paso de ADN a ARN. En este caso hay un ARN mensajero que contiene la información para estas tres proteínas que codifican estos tres genes. Por tener información de esas tres proteínas se le llama un ARN mensajero policistrónico. Poli, muchos. Cistrón significa en. Entonces significa que lleva la información de varios genes que van a codificar para esas tres proteínas. Ya les había hablado que la beta-galactosidasa es la que directamente va a romper el enlace glicosídico para deshacer el disacárido lactosa y convertirlo en glucosa y galactosa. Luego la permeasa es el que codifica para esa proteína de membrana que permite el ingreso de más lactosa a la célula. Y la transacetilasa todavía no se le ha encontrado en los estudios actuales una función directa con el fenómeno de degradación de la lactosa. Sin embargo, ya se va a encontrar si se sigue estudiando. Ahorita no se sabe para qué es esa transacetilasa. Está en estudio. Entonces, en ese caso, pues el operón LAC se ha inducido y está produciendo las proteínas, se está expresando con la producción de estas proteínas para que se degrade la lactosa. Bien, hay transcripción, el operón está activo. ¿Qué pasa aquí? No hay lactosa, no hay quien se una a la proteína represora está activa, se va a poner al operador y estando en el operador no se da la transcripción. La RN polimerasa no va a transcribir los genes, pues no es necesario, no hay lactosa en el medio para poder degradarla. Entonces, en este caso, el operón está inactivo. Ahora bien, esto es lo que ya habíamos visto, solo es para que hagan un ejercicio, para que vean que si se une con su inductor, el inductor es la lactosa, específicamente la alolactosa, el represor se cambia su configuración, no se coloca en el operador, entonces se da la transcripción y se enciende el operón, pues hay lactosa y hay que degradarla. Bien, vamos a ver. Ahora, estos operones inducibles tienen un fenómeno especial, se llama represión y activación por catabolito. Entonces, fíjense, si baja la glucosa, glucosa es lo que normalmente come la bacteria, pero si baja la glucosa, una enzima llamada adenilatociclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico, anunciando que la glucosa se está acabando. Entonces, ese AMP cíclico se une a una proteína especial llamada CAP, y esa que se llama proteína activadora por catabolito. El AMP cíclico que se ha producido por la baja de glucosa unido con la proteína CAP se colocan en el sitio CRP, que está dentro del promotor del operón, y permite que la polimerasa se active y logre transcribir esos genes. Entonces, en ese caso hay una activación por catabolito. ¿Cuál catabolito? El AMP cíclico. ¿Y por qué se formó el AMP cíclico? Porque hay baja de glucosa y hay lactosa en el medio. Entonces, esta proteína CAP impulsa a la polimerasa o ayuda a la polimerasa a generar el fenómeno de transcripción encendiendo al operón. Bien, aquí pueden ver cómo la proteína CAP está inactiva si no hay AMP cíclico. Pero cuando baja la
glucosa, aquí dice que sin glucosa, miren, ¿ves? Se generó el AMP cíclico, se une con la proteína CAP, CAP se activa, se coloca ahí en el sitio específico para él dentro del promotor y se activa la transcripción. ¿Para qué? Para que se generen las enzimas necesarias para degradar esa lactosa que está en el medio, pues ya no hay glucosa con que alimentarse. Bien, y la represión por catabolito, que es el fenómeno contrario, se da cuando hay glucosa. Si hay glucosa suficiente, no se va a formar AMP cíclico. Por lo tanto, aunque haya lactosa y el represor esté inactivo, TAP va a estar inactiva. Y en ese caso se reprime la transcripción. ¿Por qué? Porque hay suficiente glucosa y no se va a degradar lactosa en este momento. Entonces, en ese caso se da una represión por catabolito. Por ausencia de AMP cíclico, no se activa CAP y no hay transcripción. Entonces, a ese fenómeno se le llama represión por catabolito. Bien, esto es lo mismo que les acabo de contar. Acá está la proteína CAP con el AMP cíclico que la activa e impulsan a la polimerasa. Eso es cuando hay poca glucosa, pero si hay abundante glucosa, pues no hay necesidad de activar al operón y permanecerá inactivo. Bien, acá pueden ver las diferentes condiciones para que el operón esté apagado. Si se fijan, el operón solo va a estar encendido cuando hay baja de glucosa y ¿cómo se dice? Abundancia de lactosa. Esas son las únicas condiciones que van a hacer que el operón se active para poder degradar la lactosa. Bien, ahí lo pueden ir estudiando con calma después. Bien, esto lo leen. Es lo mismo que les acabo de explicar. Y vamos a la última parte, que es el operón triptófano, que es un operón reprimible. Contrario al operón LAC, el operón triptófano siempre está activo. ¿Por qué? Porque el triptófano es un aminoácido que tiene que sintetizar la bacteria para poder fabricar sus proteínas. Entonces el triptófano siempre se está sintetizando. Entonces este es un operón que siempre va a estar activo y va a estar codificando para enzimas de la síntesis del triptófano. Los genes estructurales en el caso del operón triptófano son 5 y van desde la A a la E ordenados inversamente, E, D, C, D, A, y todos codifican para enzimas relacionadas a la síntesis del triptófano. Entonces, este es un operón que normalmente va a estar activo, normalmente va a estar produciendo y expresándose para que se formen esas enzimas que produzcan triptófano, pues el triptófano es necesario para la bacteria. Ahora, ¿qué pasa? Aquí pueden ver la estructura del operón triptófano. Aquí está el gen regulador que codifica para la proteína represora, eso es igual a lo que ya habíamos hablado. Aquí está el represor, solo que en este caso el represor está inactivo. No se va a ir a unir al operador porque este operón debe estar funcionando produciendo las enzimas del triptófano. Entonces aquí pueden ver cómo está el ARN polimerasa, como no hay represor, está constantemente transcribiendo los genes del operón, se forma el ARN mensajero policistrónico que lleva información para codificar 5 proteínas distintas que participan en la síntesis del triptófano. Y esto es lo que normalmente sucede. ¿Por qué? Porque no hay triptófano en el medio y el triptófano tiene que fabricarse para la síntesis de proteínas de la bacteria. Pero ¿qué pasa si el medio cambia? Cuando en el medio, donde está esa bacteria, hay altos niveles de triptófano, acá pueden ver la participación del triptófano. El triptófano en este caso es un correpresor, es decir, que colabora con la represión de este operón, se une al represor, el correpresor se une al represor, el represor se activa y se coloca en el sitio operador. Al colocarse en el sitio operador, se detiene la transcripción, la ARN polimerasa ya no continúa sintetizando las enzimas necesarias para la síntesis del triptófano. ¿Por qué? Porque ya hay triptófano en el medio, entonces la célula no va a invertir energía
en fabricar algo que ya hay en el medio. Entonces, aquí el operón se reprime. Estaba funcionando, pero cuando llegó el triptófano, que es su correpresor, activa a la proteína represora, se coloca la proteína represora en el sitio operador y se detiene la transcripción. La ARN polimerasa ya no debe continuar transcribiendo esos genes porque ya no es necesario que lo haga. Bien, entonces acá está, miren, cuando el triptófano es bajo o no hay ese sitio, este operón va a estar activo. Aquí está la ARN polimerasa sintetizando, haciendo la transcripción para que se sinteticen las proteínas. El represor está inactivo y cuando hay bajos niveles de triptófano, ¿sí? O cuando hay altos, niveles de triptófano en el medio, el triptófano se une con el represor se activa, se coloca en el sitio operador y se detiene, en ese caso, el operón para la síntesis de enzimas del triptófano y el operón se queda inactivo. Bien, quiero ver acá, solo esto para que entiendan qué significa esto que está aquí arriba. Y este es el operón, ¿sí? Aquí está el sitio de inicio de la transcripción. Ese es el sitio donde empiezan a numerarse los números como positivos. A eso se refiere que de aquí para allá se le llama corriente arriba. Por eso los números están negativos. Aquí es, digamos, 10 pares de bases arriba del inicio de la transcripción. 35 pares de bases arriba de el inicio de la transcripción. Por eso que siempre que vean esta figura con números negativos significa que es antes del inicio de la transcripción. Los números positivos es del sitio de la transcripción en adelante, la parte que se está transcribiendo, que se le llama también marco abierto de lectura, para que ustedes se recuerden. Y ahí pueden ver cómo esas secuencias promotoras del operón están arriba al inicio de la transcripción. Están en el sitio menos 10 y menos 35. Bien, entonces acá termina solo un cuadrito más, esto lo leen luego, es lo que ya les expliqué. Y solo les explico de manera general este cuadro, que lo van a poder ver ya en la clase posterior, que es de la regulación en eucariotas. ¿Sí? Se fijan que en procariotas los genomas son pequeños y por eso la transcripción se da en operones y de forma coordinada. En cambio en los eucariotas no, porque son genomas de gran tamaño. El ADN en procariotas no se encuentra empaquetado. Entonces es más fácil, es circular y de un solo comienza la transcripción. En eucariotas primero se tiene que desempaquetar de las histonas y de toda aquella organización que ustedes ya conocen para que se logre dar la transcripción. Entonces primero se desempaqueta para poder luego transcribirse. Bien, entonces acá se da expresión génica coordinada y todos los genes están juntos uno tras de otro. Son genes policistrónicos, ya los habíamos mencionado. Y en cambio en los eucariotas los genes de una misma vía están esparcidos a lo largo del genoma, no se encuentran ordenaditos como en el caso del operón. Entonces eso hace mucho más compleja la transcripción en eucariotas. Muy bien, y luego esto lo demás lo van a ver ya en la siguiente clase. Entonces acá finalizamos. Si tienen preguntas, con gusto yo me quedo. No sé si la licenciada Camila tiene alguna información o si no, ya se pueden despedir.